Hola, muy bien. Buenas tardes y lo primero, muchas gracias por invitarme a la Fundación CICOF principalmente. Bueno, mi disertación va a entrar a analizar simplemente lo que sería la laguna entre patios y huertas dentro de lo que serían las manzanas laguneras. Comenzamos, o esta sería mi intención, comenzar por lo que sería la Declaración de Patrimonio Mundial de la Laguna. En marzo de 1999, una comisión de ICOMOS se acercó a la laguna y realizó un informe sobre ella, en la cual habla de: el Distrito Histórico de San Cristóbal de la Laguna es un ejemplo de planificación urbana innovadora, un testimonio universal del concepto de ciudad-territorio y del diseño de una ciudad como un proyecto preservado en sus dos componentes, las áreas alta y baja. También está directamente relacionado con una tradición cultural cuyos componentes tangibles e intangibles sobrevivientes están siendo preservados mediante el uso de instrumentos de planificación y gestión relevantes. La importancia de San Cristóbal de la Laguna en el posterior desarrollo de ciudades coloniales españolas en América Central y del Sur y su planificación tiene una gran significación cultural. De tal manera que me interesa destacar cuáles son. Esta mañana estuvo hablando Beatriz de los valores universales excepcionales de San Cristóbal de la Laguna, en este caso, ¿no? Y me gustaría ponerla en contexto. Dentro de lo que serían los criterios que debe de cumplir para la selección de patrimonio mundial cualquier elemento, voy a hablar así, cualquier bien, debe de cumplir al menos uno de los 10 criterios de selección. La laguna en este caso estuvo nominada por 2, ¿de acuerdo? El primero de ellos se corresponde con San Cristóbal de la Laguna, fue la primera ciudad colonial española no fortificada y su diseño proporcionó el modelo para muchas ciudades coloniales de las Américas, de tal manera que, según el punto 2, dice: exhibir un importante intercambio de valores humanos a lo largo del tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura, tecnología, arte en monumentos o planificación urbana. Caso de la laguna. Con respecto al informe, se vincula que San Cristóbal de la Laguna muestra los signos de un intercambio de influencias entre las culturas europeas, hispano-portuguesas y americanas, con las cuales se ha mantenido un vínculo constante a nivel humano, cultural y socioeconómico. Iberoamérica está siempre presente en San Cristóbal de la Laguna, no solo en su plano de cuadrícula y en la Plaza de Adelantado, sino también en sus iglesias, claustros y la arquitectura civil, que son hermanas de América. En el punto valor 4 debería ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción o conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustra etapas significativas en la historia humana. Con respecto a este criterio, se fija que San Cristóbal de la Laguna fue la primera ciudad colonial española no fortificada y su trazado proporcionó el modelo para muchas ciudades coloniales de América. Es destacable en su planificación como un territorio-ciudad, y vuelvo a insistir en ello porque creo que es el valor que al final se va perdiendo en el concepto de qué valores son por los que se declaró la laguna. Y representa el primer caso de una ciudad hispana no fortificada, diseñada y construida como un proyecto completo para la organización de un nuevo orden social. Bueno, estos serían los dos valores que están vinculados a la Declaración de la Laguna como ciudad patrimonio mundial. Partiendo de lo que serían esos preceptos de ciudad ordenada, ciudad-territorio y demás, podemos comenzar con lo que sería la configuración previa a esos preceptos dentro del contexto histórico, porque ¿cuáles son realmente los valores universales o significativos en la historia humana que deben preservarse en la laguna? Pues bueno, el momento histórico de la conquista de las islas de Realengo, que coincide en el tiempo con campañas en la Baja Andalucía en 1487 y 1498, es decir, el último cuarto del siglo XV, denota las evidencias en la concepción de ciudad por informaciones del proceso final de la Reconquista. En las campañas de Granada se convirtió en una práctica necesaria para garantizar las condiciones de vida durante los largos asedios, el planificar lo que eran los campamentos militares. Experiencias en Baza y sobre todo en Santa Fe en 1491 establecen ya múltiples circunstancias que habrían de ser útiles en lo que serían las ciudades de corte colonial o ultramarinas. En ambos casos se habla de un sistema de trazado del campamento y distribución de calles y construcción de casas con cubiertas de madera y teja y con una rapidez de construcción espectacular. Lo que estamos viendo en
en esta diapositiva o proyección es el plano de Santa Fe, originario del campamento de los Reyes Católicos durante la conquista, en el que se establecen los primeros trazados que recuperan la tradición romana del Cardo y el Decumanum, y con el cruce interior en la plaza central. Lo que sí que se puede destacar de esto es que aparece siempre la muralla. Estas ciudades de nuevo trazado siguen respondiendo a esa ciudad defensiva y limitada en su expansión por los muros, probablemente inspirada en aportaciones realizadas por el franciscano de origen gerundés Francesc Exmenis, que esta planta sería la ciudad planificada por este franciscano, que publica en Valencia en 1484 su obra Régimen de la Cosa Pública, que habla ya de planificar y estructurar esa ciudad. ¿De acuerdo? Una ciudad que, como estamos viendo, se corresponde o permite, habla de su planta de ser cuadrada, de 1000 pasos de lado. En el centro de cada uno de estos se abrirá una puerta principal, flanqueada por dos más pequeñas, fortalecidas como las de los castillos. Las esquinas estarán igualmente fortificadas, de puerta a puerta. 2 anchas calles la dividirán en 4 cuarteles, cada uno de los cuales tendrá una hermosa y vasta plaza. En esencia, esta ciudad se corresponde con las planificadas o estructuradas anteriormente mediante la obra de política de Aristóteles. Incluso distingue también en la ubicación o trazado de ciudades con respecto a una ubicación en costa o marítima, cosa que después veremos cómo trasciende al periodo colonizador español. Con estos preceptos, y entrando en el ámbito de Canarias, nos encontramos con los modelos urbanos implantados en las islas, que pusieron a punto los núcleos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma. Esos fueron los primeros, ¿de acuerdo? Y pues, posteriormente, con respecto a estos núcleos, podemos comentar que no existen referencias a la existencia de unos límites urbanos correspondientes a estos episodios fundacionales, dado que el crecimiento y asentamiento de ellos era de carácter provisional, completamente provisional. Así que en las 3 ciudades de las Islas Realengas, correspondientes, como he comentado, a Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y San Cristóbal de la Laguna, van a responder a distintas planificaciones. Es conocido el caso de que San Cristóbal de la Laguna se aplica el concepto de ciudad-territorio, que posteriormente se va a trasladar, y aquí creo que es donde tenemos que fijarnos en esos valores universales, a las ciudades fundacionales en el continente americano. De tal manera que los solares ocupan el centro geométrico del territorio y ya están definidos por la presencia de esa plaza y la correspondiente iglesia. Vale. San Cristóbal de la Laguna se corresponde a ese primer asentamiento, lo que sería el correspondiente al asentamiento primigenio, que es lo que todos conocemos como la Villa de Arriba, a un asentamiento vinculado a ese carácter provisional y no estructurado, ni siquiera pensado, simplemente un asentamiento donde se empiezan a edificar viviendas, pero sin planificación previa de tamaño o de crecimiento. Frente a lo que sería ese periodo refundacional, ¿no? Vinculado a la fundación posterior y estructurada de lo que sería San Cristóbal de la Laguna. Con respecto a lo que serían las etapas anteriores a este compendio o a esta ciudad o el momento histórico en el que está viviendo la ciudad de La Laguna, podríamos hablar que entre 1492 y 1519 sí se están ejecutando, o sea, se están construyendo ciudades o fundando ciudades en el territorio americano, pero sin orden y sin estructuración. Aún no han llegado, digamos, las líneas que estructuran lo que conocemos todos como el urbanismo colonial español en América. Porque, de hecho, esas ciudades que se están fundando en el periodo de 1492 a 1519 generalmente no funcionan. Y no funcionan porque se establecían como ciudades
provisionales que al final estaban muy cercanas de lo que serían puertos, costas, como elementos para poder sacar materias primas, pero no estaban pensadas para que los ciudadanos pudieran sobrevivir en ellas, ya que estaban acostumbrados a tener que disponer auxilio de ciudades mayores o a traer elementos y alimentos y demás que allí no disponían. Y esos primeros asentamientos fracasaron completamente. Hasta la década de 1520 no se produce un modelo de explotación colonial anclado en una estructura urbana concebida como una figura jurisdiccional y marco de las relaciones sociales y de explotación en el territorio. Ese modelo jurisdiccional americano de reparto y erradicación funcional del suelo, caso que también sucede en La Laguna, en este caso en la fundación de 1500, da lugar a un reparto siempre de un solar urbano, una heredad de tierra para los cultivos de huerta, viña y olivar y tierras de labor según una estimación productiva de la tierra. Así, al incluir este elemento como fundamento del orden de las futuras villas fundadas, se hace referencia al orden formal y al orden físico y productivo y al propio tiempo, al orden social, cosa que también se incorporó en el procedimiento de fundacional de La Laguna. Esas ciudades coloniales ya con cierto orden disponían de ejidos, disponían de esa reserva de suelo periferia urbana para diversas actividades, de las dehesas, disponían del pasto para ganado, las tierras de labor, los terrenos de propios, cosas que ya se habían aplicado anteriormente en la ciudad de La Laguna. El sistema de reparto de esta estructura colonial se basaba en una sucesión concéntrica de figuras regulares y generalmente cuadradas que derivan en un sistema de reparto a partir de unidades de superficie y de formas cuadradas. Este método de reparto geométrico permitía conocer de antemano, lo primero, la distribución de toda la ciudad prevista y las proporciones del reparto para poder hacerlo de una manera equitativa, evitando así engorrosos conflictos que se provocaban anteriormente a la hora de hacer los repartos. Esto sería el caso, esto está extraído del libro de Maisa Navarro, donde se figuran esas diversas áreas ya, tanto productivas como de solares, como de reserva de ejido, como de tierras de propio, dentro de la planificación de esta ciudad-territorio. Sería, como comentábamos, esa primera ciudad colonial española no fortificada, se corresponde como modelo, porque ese pensamiento y esa manera de hacer, uno de los primeros ejemplos lo tenemos aquí, ¿vale? Y esa planificación como un territorio-ciudad o ciudad-territorio, donde el territorio estaba ya configurado y compartido para poder producir, para mantener la población de esa ciudad. Esto sería el fotomontaje de ese planeamiento urbano sobre la ciudad de La Laguna actual, donde podemos distinguir la reserva de solares y las áreas de crecimiento y de cultivo. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esta disposición de campo de pruebas que se realizó en La Laguna? Que estas estructuras de funcionamiento, división y conformación de ciudad fueron reflejadas posteriormente en diversas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, en tal sentido hay una instrucción dada por el rey Fernando el Católico a Pedrarias de Dávila para su viaje a la provincia de Castilla del Oro, que iba a poblar y pacificar con la gente que llevaba, en agosto de 1513. Esta primera instrucción ya obedece a una necesidad de escoger adecuadamente el área del asentamiento con las especificaciones habituales acerca de las cualidades de salubridad, de aguas y aires, y que es posible observar a su vez en los pobladores, pero donde se hacen precisas las instrucciones es en la importancia que conceden a la actividad jurisdiccional del reparto del territorio según la tradición, y en este caso aún mantiene la tradición medieval de distinguir entre el caballero y la peonía.
Posteriormente, en 1521, el rey Carlos I emitió una primera Real Cédula de Población otorgada a los que hicieran descubrimientos en tierra firme y, posteriormente, en 1523, se le entrega a Cortés una instrucción para la población de la Nueva España, conversión de indios y organización del país, en la que se precisó por primera vez el proceso a seguir para el trazado de una villa y que ya incluso incluía un plano facilitado para el mismo fundador. Esta instrucción, por ejemplo, decía: después de haber derribado los árboles, tienen que comenzar a limpiar el terreno y luego, siguiendo el plano que hice, deben trazar los lugares públicos tal cual como están indicados: la plaza, la iglesia, la municipalidad, la cárcel, el mercado, el matadero, el hospital. Luego se asignará a cada ciudadano un solar particular como está indicado en el plano y se harán lo mismo para los que llegarán posteriormente. Se asegurarán que las calles sean bien rectas y se buscará a especialistas que sepan trazarlas. Todas estas instrucciones, en las cuales se aprecia la influencia directa de las experiencias de la Reconquista, ¿no?, y los tratados de Nexemi, Vitruvio y Alberti, ¿ya?, se formulan o se configuran al final en lo que serían las ordenanzas de descubrimiento y población de Felipe II en 1573, que realmente es un cuerpo compuesto por 148 párrafos, de los que más de 20 se refieren exclusivamente al trazado de los planos y a la construcción de nuevas ciudades. Uno de los aspectos más importantes fue la consideración que hace la ordenanza, que establecía que al trazar el plano de la nueva ciudad se dejase un adecuado espacio libre para la que la ciudad, a medida que se desarrolle y aumente el número de sus habitantes, pueda urbanizarse con libertad. Establece proporciones o dimensiones mínimas de las plazas con respecto al número de habitantes. Habla de no ancho menor de 200 pies, sino mayor de 532, largo de 300 a 800 pies como máximo, pero reconoce que las mejores dimensiones de implementación serían de 400 por 600. Establece también lo que serían todo el tema de la localización de los mataderos, los curtideros, pescaderías y demás, en las áreas donde puedan evacuarse rápidamente todos los residuos, cosa que aquí también se estableció, como todos saben, en el área de la Plaza del Antado, junto a lo que sería el Barranco de la Carnicería, que por eso recibe su nombre, porque realmente vertían las aguas de estas actividades. Bueno, y después de esta intro, me gustaría transmitir o hacerlos reflexionar sobre si el valor universal excepcional de la laguna se corresponde a su arquitectura o a su trazado y la estructuración de esas manzanas. Porque entiendo que eso realmente es lo que se transmite y por lo que se le ha dado este título de valor excepcional a la ciudad de La Laguna, de tal manera que no voy a hablar de la arquitectura. Voy a centrarme en lo que serían esas manzanas, ¿no? Es decir, cómo son, ¿no? Y qué función y qué reparto han podido tener, ¿no?, a lo largo de estos siglos. Bueno, lo que están viendo ahí realmente está representado, no lo que se habló esta mañana, por ejemplo, del conjunto histórico, sino lo que sería el ámbito de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Ciudad de La Laguna. Ese se corresponde con las manzanas que están incorporadas de ese ámbito y las que realmente se deben de proteger esos valores excepcionales. Si tiramos de planimetría histórica, tenemos el plano de Leonardo Torriani, de 1587, donde figura todo el parcelario ya correspondiente a eso que estábamos viendo. Y además se corresponde casi, vamos, diría el 100%. Está montado ese parcelario actual sobre el plano de Torriani. Tenemos abajo lo que era la villa originaria, esa que no tenía orden, por decirlo así, y el resto que se trazó ya de una manera ordenada. Creo que Torriani, desde mi punto de vista, representó tal vez más viviendas de las que en aquel momento histórico debieran de haber,
Porque si analizamos históricamente la planimetría de la laguna, vemos que tal vez sus manzanas jamás llegaron a colmatarse hasta la actualidad, que es lo que está sucediendo. ¡Uy, qué mal se ve! Bueno, eso es una ampliación de ese área, de esa manzana lagunera, según el plano de Torriani, donde habla, además de las 1000 casas, y aquí pues lo digo por el tema de las huertas, que era parte de esta ponencia, además de las 1000 casas que contiene cada una de ellas, tiene a su lado un gran espacio de huerta llena de naranjos y otros árboles hermosísimos. Esa es una de las manzanas, no sé si se ve el interior, se ven unas manchas así difusas, me imagino desde allí, yo no las veo muy bien, pero se corresponde con esas zonas de áreas de huertas que, como estaba comentando, dentro de la perspectiva de ciudad-territorio, eran necesarias para que los habitantes pudieran disponer de lo que le aportaba ese terreno de huerta vinculado al habitar, porque los adelantados en los procesos de conquista estaban obligados a colonizar mediante asentamientos que se tenían que... O sea, los colonos tenían que edificar y estaban obligados a que se edificaran un tanto por ciento de esas ciudades, y si no, no funcionaba esto. Este es otro de las piezas que esta mañana estuvimos viendo en la ponencia de esta mañana, el tema del barranco, donde se ven esas manzanas, donde estaba ya lo que sería esa línea de fijación que ha marcado el barranco en la Carnicería con respecto a la evolución urbana de la laguna, como una línea que cortaba el crecimiento de la ciudad. Vale. Estas manzanas, como estaba comentando, en 1500 se realiza la refundación de la laguna, después de que adelantado en 1498 tuviera que firmar las capitulaciones en Granada nuevas para hacer la expedición a la berebería, es decir, a África, y tras firmar eso, ver el campamento de Santa Fe también y demás, se refunda la ciudad de la laguna. Y se refunda la ciudad de la laguna mediante esos usos de cuadrícula que, como estaba comentando, posteriormente se van a llevar a Hispanoamérica. Esto simplemente estoy trayendo una imagen de lo que serían las manzanas de la ciudad de Corrientes, ubicada en el norte de Argentina, junto al río Paraná, donde sería una recreación de la ciudad a finales del siglo XVII. No sé si se ven muy bien, simplemente la configuración de manzanas, donde vemos esas edificaciones y cómo el sistema de ciudad-territorio hacía que esas edificaciones tuvieran necesidades de autoconsumo mediante huertas vinculadas a ellas. Estamos viendo a finales de siglo una recreación de esas manzanas, y aquí a la mano izquierda vemos lo que sería un parcelario, cómo ha ido variando el parcelario y esa configuración de manzanas. ¿Qué sucede en la manzana lagunera? Es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos esa necesidad o esa imperiosa de vinculación de la ciudad, la casa, el solar, pero vinculado a esas huertas traseras. ¿Vale? Bueno, esto es una recreación en 3D que realizó la Universidad de La Laguna conjuntamente con la Fundación Caja Canaria a través del proyecto Regivivil, donde se hizo una recreación de las manzanas laguneras en 3D. Como pueden ver, el espacio interior de la manzana queda representado con grandes vacíos. Aquí incorporaron una serie de arbolados y pequeñas edificaciones, porque todo está basado en el C-plan original que hemos visto de Torriani. Vamos a centrarnos simplemente en el trazado de la laguna, según cuenta la historia. Se hicieron unas calles principales que he intentado dejar marcadas ahí, que serían la calle Carrera, la calle Herradores, San Agustín y la subida a la antigua calle del Agua, que la quedaba con el convento de San Francisco en la parte superior de la imagen. A raíz de ese trazado a cordel de lo que serían las calles, no se iban colmatando, sino se iban aportando y dando solares. Si nos centramos en este área, por ejemplo, vamos a ver pues, que las colonizaciones, las manzanas no se colmataban en una semana, sino se iban aportando esos solares y los colonos iban asentando sus viviendas e incorporando lo que serían esos huertos traseros de manera en la subsistencia de ellos mismos, ¿no? De ahí que considero que gran parte de la importancia de esos valores universales excepcionales que tiene la laguna son sus manzanas. Y son su estructura de manzanas, y son su estructura de espacios
verdes dedicados, en este caso, a la agricultura dentro de la manzana. Esto es una imagen, lo que tienen aquí a la izquierda seguramente está muy mal, pero bueno, esto es a finales de los 60, imágenes de piezas de las manzanas laguneras. Y aquí les voy a mostrar simplemente una recreación de lo que no es al 100%, digamos, fiable, pero sí que lo que quiero transmitir es cómo se va transformando la manzana. ¿De acuerdo? Es decir, la manzana, en principio, tenía esas casas ubicadas, o sea, esos elementos de habitación ubicados en lo que serían las calles principales que he nombrado. Y generalmente atravesaban la manzana de una cara hasta la otra, hasta la calle trasera. Y eran piezas, lo que serían su estructura de propiedad completas de cara a cara. De tal manera que a esas calles traseras a veces destinaban entradas de ganado y demás, porque tenían corrales, tenían esos huertos frutales, tenían partes de abastecimiento. O sea, eso era lo que hacía que los colonos pudieran sobrevivir. Estas manzanas iban colmatándose pues poco a poco, iban incorporando nuevas edificaciones a lo largo del paso de los años, de tal manera que también lo que era la estructura de la propiedad de esa manzana pues iba cambiando. Y entonces iba cambiando es porque iban incorporando y soltando parcelas y cortando e incorporando otras edificaciones en áreas que actualmente habían pertenecido a las viviendas principales y originales. Y dirán, esto no será así, ¿no? Pues bueno, pues aún quedan ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos esto y aún queda registro en catastro de que la parcela da a su cara principal, a lo que sería la calle San Agustín, y la trasera completamente, como están viendo. Otro ejemplo, tenemos a la Plaza de la Junta Suprema, su cara principal, que sería la calle San Agustín, y completa hasta el final de Manzana. Otro ejemplo que tenemos con respecto a la calle Herradores y completa hasta el final de Manzana. Y como siguen viendo, mantienen lo que serían sus huertas o sus áreas verdes vinculadas a la edificación. Otro ejemplo más. ¿Ya me he pasado? ¿Ah? Vale. Bueno, ese parcelario simplemente lo que quería comentar es que este es un plano de 1889 de La Laguna, donde es el único, he pasado rápido los anteriores, es de los mejores donde se aparece ese parcelario, al menos ya empieza a vincular el parcelario de esas manzanas. Esta disposición geométrica, esto simplemente es un análisis que se ha realizado eliminando lo que son las manzanas vinculadas a los sitios religiosos e incorporando, esto sería el trazado original de Torriani con las áreas verdes de ocupación interna, ¿no? Y solamente las primeras líneas de ocupación, y esto sería un trazado teórico de manzana donde incorporamos un fondo de manzana sobre las actuales de 25 metros, que creemos que es más que suficiente, ¿no? Para hacer una colmatación o llevarlo al momento actual en el que estamos, y viendo qué manzanas son colmatadas o tienen posibilidad de mantener áreas verdes. Como vemos, se están viendo en la parte superior, hay una serie de manzanas que permiten aún una disposición de áreas verdes con una colmatación, digamos, con una incorporación de esos frentes de 25 metros edificables. Haciendo el análisis, nos vamos a la foto más antigua que he podido obtener, de 1961, de la disposición de la laguna, y remontamos esos espacios verdes sobre estas imágenes, donde vemos las zonas verdes que aparecen en esos vacíos de manzana y que se correspondían con esas áreas vinculadas a las áreas de cultivo. Esto sería la situación actual que tenemos, ¿de acuerdo? Donde aparecen esas manzanas actuales y las áreas libres actuales. Y ya no sé si voy bien o mal de tiempo. Vale. Bueno, no me voy a extender mucho más. Aquí se analiza la disposición y geometría de estas manzanas tipo B, que hemos llamado, que son las que tienen posibilidad de liberar áreas verdes, ¿no? Dentro de lo que sería el conjunto histórico. Y aquí se están maclando unas imágenes, es decir, las que serían las actuales, ¿vale? Que están en rosa, frente a las que teníamos en 1961. No sé si se aprecia muy bien, pero estamos viendo que estamos perdiendo área verde. Es decir, estamos perdiendo. Aún no hemos perdido toda y tenemos posibilidad de salvarla, ¿no? Pero estamos perdiendo área verde. Estas son imágenes de la laguna de finales del siglo XIX, principio del XX, en el que pueden ver lo que son esas huertas vinculadas. Estas son las caras del barranco, ¿vale? Donde se pueden apreciar mejor. Ahí las he marcado un poco también,
para que vean esos espacios vacíos vinculados a lo que es la historia de la tradición y lo que serían la manzana lagunera como tal. Aquí tenemos otra vista de la laguna también desde el barranco. Esto es la plaza de la Junta Suprema, donde se puede encontrar esas áreas verdes también, se ve muy mal. Esto es el final de la calle Herradores, la esquina de Herradores con la Trinidad, donde hay un parking, como no, ¿vale? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? 1961, 2024. 1961, 2024. Idem. Y si se dan cuenta, casi todos son cubiertos de parking. Es decir, el coche, en esas áreas que eran las áreas verdes de la ciudad, lo ha colonizado. Se le ha dado mayor prioridad al aparcamiento en esas áreas que a lo que era su uso primogenio de huerta. Esta mañana se estuvo hablando de la zona del barranco. La zona del barranco sí que tiene un potencial enorme y debería ser incluida en el Plan Especial de Protección y sacada del Plan General de la Laguna. ¿Cuál es la manzana del futuro? Pues no sé, la que ustedes quieran o la que el plan dictamine. Porque actualmente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, el carácter de huerto urbano, el carácter de áreas verdes de las que carece tal vez el centro histórico, porque sí tenemos áreas peatonales, pero son todas duras y sin cumplir criterios de sostenibilidad. ¿Vale? Ni siquiera los pavimentos cumplirían lo que serían los sistemas urbanos de drenaje sostenible, actualmente de reciente implantación. Y con esto me he pasado medio minuto o un minuto y muchas gracias.